les bendiga, mis amados. Gracias por estar con nosotros aquí siempre en estos programas que tenemos los días martes de Doctrina Apostólica. Les mando un abrazo ahí a todos los que siempre están con nosotros. Y quisiéramos tal vez solo hacer una palabra de oración, dar algunos anuncios para los que ya estamos aquí en este territorio hondureño. Este domingo tenemos nuestro ayuno congregacional y tendremos una coinonía al final. Va a ser algo que será la primera coinonía de este año 2025. Y estamos diciendo en Contacto Apostólico que estamos a 17 días de iniciar nuestro retiro de El Retorno. Estará con nosotros el apóstol Sergio Enríquez, comenzando desde el 11 de abril. Estará también el profeta Ronnie Oliveira, la pastora Lidney Font y su servidor. Estaremos en ese retiro y también a todos los pastores que quieran estar con nosotros, no solo en el territorio hondureño, sino los que quieran venir, será una grata bendición. Así que estos son algunos anuncios y queremos hacer una palabra de oración. Padre, en el nombre de Cristo, gracias esta noche por tu bendición. Te pedimos que nos abras tu buena palabra, que podamos ubicarnos, que sepamos diferenciar entre la función y la posición que tú nos has dado. Señor, en el nombre de Cristo te pedimos también por cada ofrenda y cada aportación, Señor, que aún de lejos envía a tu pueblo. Gracias, mi Señor, porque para ti es toda la gloria y toda la honra. Habilítanos una buena palabra esta noche. En el nombre de Cristo, gracias. Amén y amén. Gloria al Señor. Déjeme que ponga aquí mi relojito que me auxilia. Quisiéramos trabajar un poquitito algún tema que recientemente el apóstol Sergio, más o menos a todos los pastores, nos estaba hablando. Me va a servir como de catapulta para poder despegar hoy. Pero también quisiera recordarles a todos los hermanos, sean ministros o no sean ministros, que al final la Biblia dice: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Creo que la grandeza del hombre de Dios se mira en su servicio. Eso es muy importante. Y por eso nos dan una especie, si usted quiere, de título, pero no solo a los pastores, sino a todo aquel que de alguna manera le sirve al Señor. Entonces la Biblia dice que somos siervos del Señor. Sin embargo, en todo este desarrollo yo quiero tomar una cita que me ha llamado la atención en Éxodo capítulo 21, sobre todo versos 5 y 6, pero déjeme que le lea del 2. Si compras a un siervo hebreo, dice, te servirá 6 años, pero al séptimo saldrá libre sin pagar nada. En aquel año del jubileo también más o menos se podía dar, pero cuando alguien debía y no podía pagar, lo tomaban de siervo, pero solo máximo de 7 años. Entonces al séptimo podría salir sin pagar. Si entró solo, saldrá solo. Si tenía mujer, entonces su mujer saldrá con él. Si su amo le da mujer y él le da a luz hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo, porque solo estuvo en ese tiempo y mire cómo era la ley. Pero en el verso 5 dice: pero si el siervo al que le han dado libertad insiste, diciendo, amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Verso 6. Entonces dice, entonces su amo lo traerá a Dios, uno, y lo traerá a la puerta o al quicial, y su amo le horadará la oreja con una lesna, y él les servirá para siempre. Quiere decir que cuando alguien ya quedaba libre, la puerta estaba abierta y él decía, no, es que no me quiero ir. ¿Por qué? Porque la cobertura, la sombra, la casa donde estoy, yo amo ahí a mi Señor y amo a mi esposa y mis hijos. Entonces no me quiero ir. Sí, pero ya tienes libertad para irte. Sí, pero ¿te vas a quedar de esclavo? Sí, pero voy a ser esclavo por amor, porque yo amo aquí a mi Señor, amo a mi esposa, a mis hijos, y no me quiero ir, me quiero quedar aquí. Entonces lo llevaban, hermano, al quicial de la puerta, le ponían su oreja y con una lesna, una especie de tachuelo de clavo, le marcaban su oído. Es decir que todos los que miraban sabían que era un esclavo por amor. También tenemos que recordar, porque voy a hablar de los siervos, también tenemos que recordar que la palabra siervo en griego ahora es doulos, y doulo es esclavo. Pero lo que me llama la atención, que aunque es una grandeza y a uno le gusta, hermano, creo que a todos nos gusta,
cuando dicen es un siervo, ¿verdad? Es un siervo, es un servidor del Señor. Pero lo que quiero trabajar con ustedes aquí, a ver si me acompañan con la pantalla aquí para poder verla también, es que dice la corrupción de los siervos. A ver si me ayudan para ver aquí en la pantalla mejor la pizarra. Entonces yo quiero conducirlo a ustedes a que vayamos viendo cómo uno se puede corromper. Y entonces, fíjense que quiero trabajar con 7 ejemplos, pero los primeros 3 ejemplos, son ejemplos que dio nuestro Señor. Y el segundo y el tercero, usted se va a dar cuenta que es peor, porque es una tremenda responsabilidad. Entonces, después de estos minutitos, de estos 5 minutos de introducción, quiero yo poder conducirlo. Venga conmigo al libro de Mateo, capítulo 18, en el verso 32 al 35, por favor, lo que quiero hacer énfasis aquí es que son palabras del Señor. Entonces dice, entonces, el verso 32, llamándolo, su Señor le dijo, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicabas. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Y enfurecido su señor, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. Entonces, lo que quiero hacer énfasis sobre todo en estos primeros 3, hermanos, que son citas del Nuevo Testamento, que son que las dio Jesús. Y entonces Jesús cuenta una parábola y una historia de un hombre que debía mucho. Y cuando ya estaba debiendo mucho, le dijeron, ¿sabes qué? O me pagas y te despojo y te meto a la cárcel, pero te voy a dejar sin nada. Entonces ese siervo suplicó a su señor y le dijo, perdóname. Y era una cantidad tan tremenda. Y el Señor le dijo, te lo perdono. Le perdonó todo. Se levanta, va feliz, y conforme pasan los días, ahora él encuentra un subconsiervo. Lo que la Biblia quiere decirnos es que, por ejemplo, él debía $1,000,000 y aquel le debía, qué sé yo, $100. Y el que le debía 100 ahora le dice, o me pagas o te meto preso, te dejo sin nada. Y entonces, como no le pagó, lo metió preso. Y entonces se lo contaron al Señor que lo había perdonado y le dijo, ¿cómo está eso? ¿Acaso no yo te perdoné? Y entonces en el verso 32, llamándole su señor a ese siervo, le dijo, siervo malo, dice, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿Tú por qué no perdonaste? Entonces, lo primero que quiero dejarle aquí es que cuando nos corrompemos, cuando pensamos, hermano, o se nos olvida, nuestra memoria falla, ¿de dónde nos sacó el Señor? No solo estoy hablando de pastor, estoy hablando de dónde nos sacó el Señor, qué misericordia nos mostró. Y entonces estaba pensando en un siervo, que sea siervo del Señor, que no quiso perdonar. Y entonces, entre los múltiples casos que hay, me recordé de Jonás. Entonces déjeme ingresar ya al tema, Jonás hasta es un evangelista, Jonás un profeta, ahí sí no vamos a fallar. Entonces, número 1, Jonás. Por eso el hermano Edras, que me auxilia, me dibujó aquí cómo se están tragando aquí a Jonás. Pero lo que quiero, hermano, hablar un poquitito esta noche aquí con ustedes es que Jonás es un ejemplo tan tremendo, porque yo lo tengo a Jonás como que tocó fondo. Imagínense, todos nosotros, la gran mayoría de nosotros vamos y buscamos del Señor en los cultos, queremos su presencia. Y Jonás huía de su presencia. Jonás, hermano, lo fueron a buscar, y cuando se dio cuenta el Señor que estaba en ese crucero, manda un huracán para que trabajarlo a él. Estaba dormido, se levanta, entonces él dice, es culpa mía, usted sabe la historia, lo tiran, lo toman y todavía se resiste él al Señor. Le estoy diciendo lo que Dios lo perdonó. Como no quería, mandaron a llamar a Leviatán. Y como él no quería, lo llevaron al infierno en el capítulo 2. Y estando en el infierno, clamó
al Señor y el Señor lo oyó. Ya estaba en el infierno. Quiere decir que Jonás tocó fondo. Eso hay que buscarlo. ¿Quiénes son los que tocaron fondo? ¿Quiénes llegaron, hermano, como el pródigo? Llegaron a tocar fondo. O sea, y cayeron a lo más bajo. Es más, Jonás, que era un profeta que, hermano, que ya levantadito de parte de Dios iba a ser, pero sensacional. Llegó a Nínive y las 120,000 personas, hermanos, se estaban convirtiendo. Pero vamos al punto. Jonás tocó fondo. Y tocó fondo Jonás. Y cuando él ya está ahí, no quería, hermano, que Dios perdonara a los de Nínive. Qué cosa más tremenda. ¿Cómo la corrupción, hermano, de un siervo es que, por ejemplo, si lo hablamos de pastores, no perdona a las ovejas que hablaron de él o qué sé yo, o que tuvo algún problema? Porque como ahora ya es el siervo de Dios y ya hay que tocar redoblantes para él, se le olvidó que es humano y que a él, y que a ti, y que a mí nos perdonaron tantas cosas. Entonces no es posible, por eso esto es tremendo, porque cuando uno lee Mateo, en el capítulo, a ver si lo ponen aquí, verso 18, verso 32. No, estoy en verso 32. Entonces, lo que quiero leerle es que en el verso 34, si quieren me ponen aquí mi Biblia aquí. Entonces, enfurecido el Señor porque no perdonó, lo entregó a los verdugos. Entonces, note, el Señor aquí es nuestro Señor, es el Dios. Y si uno no perdona, mire qué cuota esta. Si uno no perdona, entonces eso causa la ira de Dios. Y entonces lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Entonces, verso 35. Entonces, en el verso 35 dice: así también mi Padre Celestial hará con vosotros. ¿Quiénes vosotros? Los siervos. Si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. Entonces, hermanos, estamos obligados a perdonar. Pero entonces note que lo primero que vemos aquí de cuándo comienza la corrupción de un siervo, cuando no perdona. Y peor, hermano, peor si ya es ministro y ese hermano que se vaya, no lo perdono. Ese habló de mi hijo, no lo perdono, que se vaya. Hermano, nos va a tocar perdonar. Es más, a ver, hay un pasaje que sabe que dice, cuando Dios dice que aborrece el divorcio en la versión Kadosh, dice que puede, ¿verdad?, divorciarse, pero que cuide su corazón. Si ya no hay otra más, sí, pero que cuide su corazón. ¿Cómo así? Te perdono. Entonces van a volver. No, te perdono, pero tú por tu lado, yo por el mío. Lo que quiero trasladarle es que nuestro corazón de siervos tiene que ser cuidado. Estamos sirviendo al Señor. Y por eso, a ver si lo pueden poner solo mi Biblia aquí. Solo, ¿cuál es el énfasis? No quiero que lea mi Biblia aquí. Lo que quiero que veas es que yo tengo una Biblia donde lo que el Señor habló está en rojo. Y estas son palabras del Señor. Gracias, la pueden quitar. Entonces son palabras de Jesús. Entonces el primer siervo que se corrompe es el que se le olvidó todo lo que Dios le ha perdonado y ahora no perdona a su hermano. Pero me salgo un poquito del tema. Lo tremendo es que si uno no perdona, Dios le envía verdugos. Y los que son hermanos especialistas en la palabra, que son ministros, vayan a buscar los verdugos. Vayan a buscar qué hace un verdugo. Hasta te enferma. Vienen enfermedades, vienen pruebas. Entonces uno dice, ¿por qué? Porque no perdonaste. Hermano, estamos obligados a perdonar. Entonces, en la corrupción de los siervos, lo primero es que no perdonan. Ahora, en Mateo capítulo 24, en el verso 48, aparece otro ejemplo. Y entonces, solo quisiera yo que usted tomara en cuenta algo que dice: pero si aquel siervo es malo y dice en su corazón, mi Señor tardará, verso 49, no sé si lo tenemos, y empieza, mire al siervo a golpear a los que son como él, de su propio estatus, a sus consiervos, pero aparte come y bebe con los que se emborrachan. Entonces, estoy viendo este pasaje y a ver, ¿a dónde quiero llevarlo yo? Porque dice, entonces vendrá el Señor al día que él no espera, como dejó de esperar al Señor. Y a la hora que él no sabe. Y entonces aquí hay verdugos. Aquí lo que viene, hermano, es que aquí lo que hace es que lo va a azotar severamente. En el verso 51. Ok.
Le voy a contar qué me llamó la atención. No solo que Jesús lo dijo, que eso es tremendo, sino lo que me llamó la atención es que ese es un siervo de Mateo 24. Y de Mateo 24 viene hablando de la tribulación, la gran tribulación. Es un capítulo escatológico, incluyendo el 25. Y lo tremendo es que en medio de esa escatología dice el Señor, cuidado. Porque la corrupción de los siervos, hermano, es, aquí número 2, a ver, un siervo que no esperaba al Señor, no reconocía al Señor, un siervo que come y bebe con los borrachos, un siervo que golpea a sus consiervos. Entonces me recordé de Nabal. Entonces, es que, hermano, esto fuera cómico si no fuera trágico. Le voy a explicar por qué. Porque estamos hablando de siervos. Y el hermano que me ayuda, hermano Edras, como pone que come y bebe con los que se emborrachan. Un siervo puede terminar emborrachándose. Es que esto, por eso estamos trabajando, hermano, de la corrupción. Y me parece a mí que lo que estoy viendo en Mateo 24 no es que está hablando de escatología, Mateo 24. Y entonces dice el Señor, sí, va a venir esto, señales cósmicas, todo lo que habla de guerra, rumores de guerra y que va a haber persecución. Pero de pronto hay un zoom para los siervos. Y le dice, ay de aquel siervo que se corrompió. ¿Por qué? Porque decía mi Señor tarda. Tienen la venida del Señor por tardanza, ya ni lo esperan. Y es siervo. Y cuando uno es siervo está diciendo yo tengo un amo. Cuando uno es siervo está diciendo yo tengo un rey. Cuando uno es siervo, uno sabe que tiene que poner sus ojos en su amo. Y ahí ellos no lo están esperando. Entonces, un punto. Luego es que golpea a sus consiervos. Entonces voy a poner aquí que golpea a sus consiervos. Por ejemplo, si fuéramos aquí es sondoulos, es juntamente con, somos compañeros de trabajo. Pero entonces aquí lo que nos damos cuenta es que golpea a los de su clase, a los de su oficio. Golpea a sus consiervos. Por eso voy a subrayar aquí, consiervos. Y note, aquí son 3 cosas. Golpea a sus consiervos. Aquí le subrayé la palabra ahí. Lo que quiero es que son juntamente con, somos del mismo oficio. Y entonces, no esperan al Señor. Mire cómo se evidencia la corrupción de un siervo. Ya trata mal a los de su propio oficio. Y 3, hermano, es que come y bebe con los borrachos. Entonces, cuando yo veo la vida de Nabal, ¿por qué lo tengo? Porque, a ver, lo voy a poner aquí. Creo que Nabal, ¿dónde está? En 1 Samuel 25. Voy a tratar de encontrarlo rápidamente. 1 Samuel 25. Había un hombre en Maón, tal vez lo ponemos aquí. Había un hombre en Maón que tenía bienes en Carmel. No sé si pudiera más grandecito, pero dice, el hombre era muy rico. Oiga, mire qué era. Y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y estaba en Carmel trasquilando sus ovejas. El hombre se llamaba Nabal y su mujer se llamaba Abigail. Y bueno, el punto para mí es, perdóneme, era pastor. Se dedicaba a las ovejas. Tenía pastores que trasquilaban. Uy, esto hasta puede ser un apóstol. Pero entonces note usted que este siervo, hermano, empieza con cosas internas y después ya termina con cosas externas porque come y bebe ahí con los borrachos. Entonces también las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y cuando yo miro a Nabal, hermano, envían a David, que era el rey. Hermano, David es el que iba a ser el rey. Era el rey que venía. Y él dijo, ¿quién es David? No lo esperaba. Y es que lo tremendo es que luego dice que golpeaba a sus consiervos. Llegaron otros siervos y le dijeron, ¿nos puedes dar de comer? No, ¿y ustedes quiénes son? Somos de parte de David, que va a ser el rey. ¿Quién es David y ustedes quiénes son? Los trató mal a sus consiervos. Y dice, hermano, que se dedicó a la bebida. Dice que se embriagó tanto que su corazón se le paralizó, se puso duro su corazón y a los 10 días murió. Entonces, yo lo que quiero que vea es
¿Qué cosa más tremenda que siendo siervo de Dios uno se puede corromper? El apóstol Sergio nos estuvo enseñando, entonces me llamó la atención para poder explicar un poquitito, el poder partir ese pan y poder multiplicarlo, y seguramente usted también en su casa lo hará. Pero entonces, y note que aquí a Jonás, hermano, no perdona y golpea a sus consiervos. Entonces, el que no perdona, Dios dice, entonces yo tampoco te voy a perdonar, y le manda verdugos. Y dice, bueno, ¿sabe qué? Si uno sigue leyendo aquí, dice que lo va a mandar, lo va a azotar y lo va a enviar, hermano, donde está el rechinar de dientes. Entonces, a ver, estábamos en Mateo 24, voy a volver rápidamente, solo para que usted lo vea y lo vemos en la pantalla ahí rápidamente. Entonces, usted se da cuenta, si lo ponemos ahí, por favor, en pantallita, ahí. Entonces dice, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no lo espera, porque él dijo, mi Señor nunca va a venir, y a una hora que no sabe, y lo azotará severamente y le asignará lugar con los hipócritas. Será ahí el llanto y el rechinar o crujir de dientes. ¿Sabe qué lo veo yo? Se quedó a la gran tribulación y era siervo. Entonces también le dijera, hermanos, ¿cómo sabe uno cuál sería el síndrome, el conjunto de síntomas para saber que uno se está corrompiendo? Hermano, es que ya no espera al Señor, nunca habla de la venida del Señor. 2, que golpea a sus consiervos. Él es el bueno y los demás no sirven. Y 3, que ya tiene su vicio ahí, so pretexto, hermano, de tener libertad, so pretexto de que ha madurado y puede beber. En lo que yo he visto, hermano, de 46 años de estar en el Evangelio, es que los que empiezan con esto, diciendo así, no, si la Biblia dice lo que no hay que emborracharse, la Biblia dice, pero no estamos emborrachando. Yo voy a tomar Santa Cena todos los días y terminan embriagándose. Es más, ¿se recuerda a los corintios? Les dijo, en esto no los alabo, les dijo Pablo, que cada Santa Cena terminan emborrachándose. Entonces esto, ¿sabe qué? Tenía un su vicio, hermano, escondido. Y eso fue lo que al final terminó azotado y echado, hermano, al lugar donde dice que está el crujir de dientes. Entonces leemos aquí que fue azotado. Para mí, donde será el llanto, el crujir de dientes. Para mí es un pastor o ministro, apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro, que se quedó a la gran tribulación siendo siervo de Dios. Es que es bien delicado. Bueno, déjeme avanzar un poquitito más. En los primeros Jesús habló. Entonces, en Mateo, capítulo 25, a ver, en el verso 26, creo que por aquí lo tenemos que tener. Dice, pero su señor respondió y dijo, siervo malo, otra vez, siervo malo. Y aparte de perezoso, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Sigamos leyendo. Debías entonces haber puesto mi dinero en el banco y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses. ¿Sabe qué es? Aquí, haceme un favor. Poneme aquí mi dinero con amarillo. Debías entonces haber puesto mi dinero en el banco y al llegar yo hubiera recibido otra vez mi dinero con intereses. Hey, hermanos, es que somos siervos. Somos siervos. Yo le decía a la iglesia un poquitito este domingo, el siervo está como el mayordomo muy bien porque tiene de todo, pero nada es de él. A ver, un mayordomo, un siervo que cuide una finca, vive en la finca, puede comer de los árboles frutales, puede alimentarse de las vacas que hayan, tiene su caballo por donde va, hermano, va a revisar todo, vive con todas las comodidades, pero nada es de él. ¿Por qué? Porque es siervo. Y nosotros somos siervos de Dios. Entonces el Señor le está diciendo, 2 veces aparece la palabra mi dinero. Ponémela la segunda también, por favor, ahí. Entonces le está recordando el Señor, y voy a la carga. Son palabras ahora de Jesús otra vez, número 3. Son palabras de Jesús. ¿Y qué fue lo que pasó? Que Dios a todos los siervos les da recursos. A todos los siervos les da recursos.
Pero lo que pasó con este es que este escondió el talento. Este escondió el talento y cuando vino el Señor, le dijo, ahorita te doy, Señor. Quiere decir que no produjo nada con lo que Dios le dio. No produjo nada con lo que Dios le dio, sino que lo escondió. Entonces el Señor le dijo, ¿sabes qué? Talento es, en el original griego, talento es dinero. Hubieras puesto, no el dinero, es que lo que yo quiero llevarlo es que le dijo, no le dijo, entonces hubieras puesto el dinero y yo hubiera recibido el dinero. No, le está diciendo, hey, es mi dinero. Lo que tienes en tu chequera es mi dinero. Lo que tienes en tu billetera es mi dinero. Y si yo le estuviera hablando al pastor, les dijera, lo que entra en las ofrendas, hermanos, los diezmos, todo lo que entra a un fondo común, dice el Señor, ese es mi dinero. Y entonces lo que estoy viendo aquí es alguien que Dios, que siendo siervo, Dios lo dota y le da, y le da. Entonces tal vez lo que se me viene es aquel rico de Lucas 12, que lo tengo yo ahí siempre en mi corazón, porque este no produjo. Ahorita le voy a decir, esto es sin producción, esto es improductivo. Improductivo. Note entonces, a ver, es importante decir esto. Tenía los recursos que Dios le dio y no hizo nada. El Señor le dice, mira, por lo menos, le está diciendo el punto, ¿verdad? Hubieras agarrado, que ese es el punto, hubieras agarrado mi dinero, no el tuyo, mi dinero, lo hubieras metido al banco, me hubieras recibido mi dinero con intereses. ¿Qué le está diciendo? Hubieras producido. En el libro de Hebreos, no recuerdo el pasaje, pero dice que la tierra que produce, el libro de Hebreos, la tierra que recibe agua y produce está para ser bendecida. Pero el agua o la tierra que recibe agua y no produce está para ser maldecida. Nos está diciendo que a Dios le gusta que produzcamos con lo que Él nos da. Y la corrupción del siervo es ser improductivo. Y usted me dirá, pastor, ¿cómo va a ser improductivo el rico? De Lucas 12. ¿Sabe por qué es improductivo? Porque el Señor dice en Lucas 12 que Él le dio. Y entonces Él se prosperó tanto que dijo, voy a botar mis bodegas, alma. Voy a botar mis bodegas, alma, prepárate porque te voy a dar de comer, de beber y vamos a enfiestarnos y esto, voy a mandar a hacer otras bodegas. Y entonces la lección es que el Señor le dice, necio. Oiga, ¿no sabes que esta noche están demandando tu alma? Y entonces el problema no es que hayas producido riquezas, oiga esto, sino el problema es que no ha producido riquezas para con Dios. Entonces el rico produjo riquezas, pero solo en la tierra. Produjo riquezas para él. Pero el Señor le dice, pero no fuiste rico para con Dios. Entonces aquí esto me llamó la atención porque dice, mi dinero, mi dinero. Solo que no se nos olvide, es que sabe que, hermano, el éxito de servir al Señor es que no se nos olvide. Eso es todo, que no se nos olvide. Ahorita llevamos ya 30 minutos, tengo que correr. Pero lo que quiero conducir, lo que yo marqué esto, es, a ver cómo lo hago para marcarlo, que esto me llamó la atención porque son palabras de Jesús. Y Mateo 24 es, en medio de la tribulación y gran tribulación, siervos se quedaron y los tiraron donde iba a ser el lloro y el crujir de dientes. Para mí es la gran tribulación. ¿Por qué? Porque eran a lo naval, golpearon, no esperaban la venida del Señor y comían y bebían con los borrachos. Y el rico es que de todo lo que Dios nos dé, tenemos que producir para Él y para la gloria de Él. Muy bien, déjeme avanzar un poquitito más. Ahora, en 2 de Samuel, capítulo 16, hay un hombre, hay otro siervo. A ver, 2 de Samuel, lo tenemos 16:6. Dice que este se llamaba Simei y tiraba piedras a David y a todos los siervos del rey David, aunque todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Verso 7. Así decía Simei, mientras maldecía fuera hombre sanguinario,
e indigno. Entonces, me llamó la atención, creo que en 2 Samuel 19 dice que este era un siervo. Pero ahora lo que voy a llevarlo aquí es Simei. Está tirando piedras. Aquí, número 4. Simei. Y recuérdese que esto es uno de los clásicos. Porque Simei, a ver, lo que hacía era que maldecía a los ungidos. Maldecía a los ungidos. Muy bien. Déjeme hablar un poquito de Simei, porque lo tremendo de Simei que su nombre, según en la concordancia Strong, significa famoso. Y entonces ahora aquí es un siervo, hermano, que ya se hizo famoso. Fue bendecido, hermano, había desarrollado y de alguna forma, pues creo yo que, a ver, aquí está. Y el rey dijo: no me considere culpable, mi señor, ni te acuerdes del mal que tu siervo. Entonces aquí con amarillo, tu siervo. Aquí mi señor y tu siervo. Entonces, lo que pasó con Simei, hermano, es que cuando estuvo el traslape, el cambio, hubo un cambio. Hubo un relevo. David dejó el reino y entró Salomón. Y entró su hijo Salomón, al que él había dejado. Y entonces lo que quiero conducirlo es que Simei dijo: ya, David está muy viejo, voy a seguir aquí nada más, pero no apoyó a Salomón, sino apoyó a Absalón. Ahora, lo que yo quiero conducirle, hermano, es que siendo siervo, ya leímos en 2 Samuel, que dice mi siervo, y él le dijo a su señor que cuando él salió, iba humillado David. El ungido de Dios iba humillado, iba cabizbajo, hermano. Dice que se descalzó, que se tapó, hermano, la cara y subió por el monte de los Olivos. Iba llorando, iba compungido, porque su propio hijo Absalón le quería dar golpe de estado. Pero lo que quiero yo que vea es que este era famoso. Y hermano, a todos nos va a llegar la fama. Muy importante. Yo sé que usted ya lo sabe, yo lo aprendí del Señor. Nunca se me olvida, porque voy a tratar de hablar de humildad, pero en el momento que va a parecer que no, pero se lo quiero contar como un testimonio. Voy a dar un discipulado. La iglesia recién comenzaba. Estábamos en el garage de mi casa y entonces una familia me invitó con una pizarra para ir a dar un tema. Y cuando yo voy de camino, Dios me habla y me cambia el tema y me dice a mi corazón, y me dice: prepárate porque te voy a hacer famoso. Yo sé que esto lo puede a uno poner en la boca de alguno, pero Dios me habló: prepárate porque vas a conocer la fama. Solo que habría que ver fama de qué, ¿verdad? Pero vas a ser famoso. Y yo recuerdo que voy a investigar y lo primero que busco aparece en Lucas 5, que cuando le llegó la fama a Jesús se retiró a orar y nunca se me olvidó. Nunca se me olvidó. Eso fue hace 20 tantos años. Estamos en el garage de la casa y Dios ya me habló y me dijo que cuando uno conoce la fama lo voy a buscar en Lucas 5. Espero que mi memoria esté bien, pero ahí creo que Dios me habló. Vamos a ver. Lucas 5. Vamos a buscarlo. Ahora solo falta que no esté en Lucas 5 y me equivoqué. Pero téngame misericordia. Vamos a ver. Si lo encuentran ustedes, me avisan ahí. En Lucas. Vamos a ver. Solo Lucas. 5:15. Aquí está. Lo pueden poner ahí. Lucas 5:15. Y su fama, la de Jesús, se difundía cada vez más. Se estaba haciendo famoso. Y grandes multitudes se congregaban para oírle y ser sanados sus enfermedades. Pero oiga, cuando le llegó la fama, pero con frecuencia, ya con la fama que se difundía, se retiraba a lugares solitarios y oraba. No se me olvida eso. Gracias. Entonces, hay una vacuna contra la corrupción de los siervos
que inocula, que inyecta la fama. Es que la fama nos puede cambiar, hermanos, la fama nos puede cambiar. La fama hace que ya que estemos chasqueándole los dedos a los hermanos. Ya es al revés, uno de pastor, en lugar de decir, hermano, gracias que a través de todos los obstáculos que hay, el tráfico que hay, usted viene a la iglesia. ¿Qué pasa? ¿Por qué no vienen? ¿Por qué no vienen a oír al siervo? Hermano, ¿cómo se puede corromper uno? Porque Simei es fama. Entonces, vamos a ponerlo aquí, fama. Este marcador sí no está muy famoso. Y recordarnos que la vacuna contra eso es Lucas 5:15. Es que cuando empiece la fama nos retiremos a orar, porque si no nos vamos a llenar de soberbia. Y entonces note usted que Simei, ya famoso, se dio a la tarea de maldecir. Aquí hay un punto importante. ¿De dónde era Simei? ¿De dónde era Simei? Simei era un hombre que era hermano de los de la casa de Saúl. Entonces hay que tener cuidado aquí. Uy, tremendo. Déjeme buscar eso. Déjeme buscar donde dice que Simei era de la casa de Saúl. Vamos a ver si lo encuentro. Estoy buscando el pasaje. Aquí está. Al llegar, este está 16:5, lo teníamos, a ver. Al llegar el rey David a Bahurim, y aquí se le dio un hombre de la familia de la casa de Saúl, que se llamaba Simei, hijo de Gera. Cuando salió iba maldiciendo. Ok, entonces eso ya lo habíamos leído, que tiraba piedras a los siervos, sí. Ok, entonces este Simei es de la casa de Saúl. Entonces, hermano, tenemos que tener cuidado. Y cuando vio que otro, David, estaba creciendo y desarrollando y no era de la casa de Saúl, no le gustó. No le gustó. ¿Por qué? Porque no era de los suyos, no era de la casa de Saúl. Qué cosa tremenda, hermano. Y entonces eso le pudo haber traído corrupción. ¿Y sabe qué? Lo apedreó, le tiraba piedras. Hay una versión que no recuerdo dónde está, o tal vez no la leí bien, pero dice que iba paralelo tirándole las piedras. A ver si lo encuentro por aquí. Es que me llamó la atención esa frase. Aquí está en el 16:13, aquí abajito. Vamos a ver, dice: así pues David y sus hombres siguieron su camino, y Simei iba por el lado del monte paralelo a él, y mientras iba lo maldecía, le tiraba piedras y arrojaba polvo. Ok. Hermano, ¿por qué atacó a David ahí? Pues primero, él era de la casa de Saúl y no podía ver que los de otra casa crecieran. Tenía que ser de la casa del uno. Ahí es donde empieza la envidia, la corrupción del siervo. Y dos, hermano, veo que no le gustaba la autoridad. Ese es otro problema del siervo. Cuando ya se hizo famoso, ya no quiere que nadie lo cubra. Ya tiene sus propias botas, ya puedo caminar solo, dice. ¿Sabe qué? Eso le pasó a Lot también. Cuando llegó la fama, Lot significa cobertura, ya crecí, tengo lo mismo casi que Abraham, ahí se arruinó. Pero cuando estoy viendo a este hombre paralelos, mire, la autoridad es estar debajo, ¿verdad? Estar bajo autoridad es estar debajo. Pero él dijo que no, él quería estar paralelo, él quería estar paralelo a él. Él no quería cobertura, pero quería su amistad. Quería su amistad. Yo conocí a un hombre que llegó con un planteamiento tan raro con un amigo apóstol y le dijo: mira, yo quiero estar contigo, acompañarte a todos los lugares donde vayas, pero no quiero estar bajo tu cobertura, solo quiero tu amistad de una manera paralela. Por eso me llamó la atención, como quien dice: te reconozco que tú tienes, pero yo también tengo lo mío y yo no voy a estar bajo tu autoridad, pero quiero estar paralelos. Esto era Simei, la fama. Ay, Dios mío, el tiempo me avanza y todavía tengo unos puntos aquí más. Bueno, sigamos. En Génesis capítulo 4, verso 12,
A ver, Génesis capítulo 4, verso 12, aparece otro siervo. A ver, lo vamos a ir a leer aquí. Ahí pónganme Génesis 4, 12. Dice, cuando cultives el suelo, no te hará más su vigor, vagabundo y errante serás de la tierra. Cultives es la palabra, creo yo, la palabra abad, que de alguna manera es trabajar y servir. Pero de alguna forma veo yo aquí en el lado, eso es lindo, porque lo mayor, yo le decía siempre, comenzamos diciéndole, la mayor expresión de un siervo es su servicio, hermano, eso es. La mayor bendición es eso, pero aquí aparece Caín, y lo que miro de Caín, que es un siervo, pero es siervo de la tierra. Es un siervo de la tierra. Siervo de la tierra. Siervo de la tierra. Quiere decir que sirve, no el cielo, sirve a la tierra. Y contra esto tal vez viene en mi mente cómo llegó, aquí está Caín, es siervo pero de la tierra. Y aquí veo a José, José era señor de la tierra. Aquí Caín estaba bajo ese manto de servir a la tierra. En cambio José era señor de la tierra. Y entonces eso me llama la atención porque aquí estaba trabajando bajo maldición, aquí estaba solo para servir a los hermanos las cosas terrestres. Y entonces cuando yo veo aquí a este hombre, hermano, lo veo como que su tarea fue servir, pero a nivel tierra. ¿Sabe qué? Todo es terrenal. Ya no hablamos del cielo ni hablamos del Señor, todo es terrenal. Y entonces en este orden de ideas, que tengo que ver el tiempo, creo que todavía me quedan unos buenos minutos, pero seguí leyendo de otros siervos. Y entonces aparece un siervo tremendo en 2 Reyes, capítulo 5, verso 20. Aquí me voy a tomar unos minutitos también. 2 Reyes 5, 20. A ver si lo tengo por aquí. 2 Reyes 5, 20. Dice, pero Giezi, esta versión, mire que dura, criado de Eliseo o siervo de Eliseo, el hombre de Dios, dijo para sí, he aquí, mi señor ha dispensado a este Naamán arameo de no recibir de sus manos lo que él trajo. Vive el Señor que correré tras él y tomaré algo de él. Entonces aquí está un hombre que se llama Giezi. Este Giezi, hermano, muchos de ustedes ya lo conocerán, aquí hay mucho que derivar de él. Pero este Giezi era el siervo de Eliseo. Eliseo fue siervo de Elías. Y lo tremendo fue que Elías, recuerda, hizo algunos estudiosos, creo que alguna vez yo los conté, Elías hizo 16 milagros. Y cuando se fue, Eliseo era su siervo y le dijo, ¿sabes qué? Antes de irte, dame doble porción, concedido. Le deja su manto, Elías se va y se queda Eliseo. Y tan tremenda la Biblia que hizo 32 milagros. Aquel hizo 16, este hace 32. Y ahora viene, hermano, creciendo, hermano, en un desarrollo, si usted quiere, exponencial. Entonces ahora viene el siervo, que ya vio que no era siervo, no que era criado. Este era el criado malcriado, era el criado de Eliseo. Y nunca le pidió, hermano, el doble de su unción. Se imagina que le hubiera hecho, que era el doble, hubiera hecho 64. Hubiera sido 4 veces más poderoso que Elías. Todo el desarrollo de un avivamiento se frenó. Estos son los que frenan el avivamiento. Frenan el avivamiento. Frena el avivamiento. Y entre las cosas que recuerdo de este hombre, primero, no es siervo del todo, que es un criado. Otras personas dirán siervo. Habría que ir a buscar en el original qué dice, pero era un criado. Y este hombre detiene un avivamiento. Esta era la tercera generación, hermano, o la segunda generación después de Elías. Y entonces veo que entre las cosas que se ven de este hombre es que
de pronto había una mujer que le habían dado un hijo, estaba ahí angustiada, y él quería, hermano, que ella hablara, y le dice Eliseo: mira, tú no tienes discernimiento, espérate que Dios aún no nos ha dicho qué es lo que ella tiene. Entonces no tenía discernimiento. Giasí quiere preparar un alimento para los profetas y hace aquella olla, ¿se recuerda? Y cuando miren lo que esa olla tenía, dice: hay muerte en la olla. Es decir, intoxica a otros profetas. Hermano, intoxicó a su propio gremio. Note que Naamán se va y Eliseo no le quiere decir: no, hombre, da de gracia lo que de gracia recibiste. Y va para ir a tomar algo de él, le cobra. Empezó a cobrar por los milagros, Y entonces, usted sabe la historia, que cuando se lleva la ropa que le va a pedir en nombre de su Señor, le va a pedir las ropas a Naamán. Naamán le dijo: pero no dijo Eliseo que no. Sí, pero el Señor ahora dice mi Señor que sí. Mire, así es el Señor, y el Señor no dice nada. Y era un profeta. Era un siervo, hermano, que tenía que haber sido profeta, pero detuvo el avivamiento. ¿Por qué? Porque, ¿sabe qué? También estoy viendo ahorita que cuando se lleva con Naamán, se llevó la lepra. Es decir, ministra y se contamina. Entonces, ahora veo que Giasí frena el avivamiento. Siendo siervo de Dios, ¿sabe qué? Ya no hubo fuego. Qué bueno que me dibujaron esto. Esta es una candela apagada. ¿Por qué? Porque a él le interesaba más los beneficios del ministerio que el propio trabajo, que hermano, que estaba aprendiendo a desarrollar. Hubiera tenido 4 veces lo que tenía Elías. Hubiera sido un Elías, no 2.0, 4.0. Hubiera sido un hombre tan poderoso y tan tremendo, pero hermano, se echó a perder. Entonces yo quiero que vayamos viendo cómo se puede corromper un siervo. Estos 3, se recuerda, les puse señal porque de estos 3 habló el Señor. Y esto es Mateo 24 y esto es Mateo 25. Esto es final de los tiempos, esto es tribulacionario. Cómo la fama, hermano, puede corromper a un siervo. Cómo hacerse siervo de la tierra y ¿sabe qué? No aprovechar la posición de este hombre que tenía para tener el cuádruple lo que tenía Elías, y frena todo el avivamiento. ¿Sabe qué terrible es para uno de pastor saber que no hay una generación que venga, que ahora desarrolle más, que se siente en los hombros del otro y pueda haber más? Porque hermano, a ver cómo le explico esto. Le voy a decir por mí, por muy chaparro que uno sea, aquí está la visión. Pero si yo me pongo en los hombros del otro, voy a ver más, voy a tener mejor visión, vamos a ir más adelante. Pero él no se subió en los hombros, hermano, de Eliseo. Entonces detuvo un avivamiento. En los últimos mensajes que el domingo hablé un punto que era: otro tome su cargo. Y entonces a este siervo lo relevaron de su puesto, otro tomó su oficio. Y fíjese que en Isaías 22 hay un pasaje en el verso 15. Isaías 22, me quedan unos minutitos. Dice: así es el Señor Dios de los ejércitos: anda, ve a este mayordomo Sebna, que está encargado de la casa real. Entonces ahorita vamos a hablar de otro siervo, pero este es un mayordomo que se llama Sebna. Sigamos leyendo, a ver qué nos dice de Sebna. Sebna era un usurpador. Mire esto. Mire lo que le preguntan. A ver, ¿quién era Sebna? Otra vez, era un siervo, pero era un siervo mayordomo de la casa real, del palacio. ¿Se recuerda cuando le dije que un siervo usaba lo de su señor? Por ejemplo, en una finca usaba el caballo, comía de lo mejor, tenía casa, pero nada era de él, todo era de su señor. Entonces a este lo tienen en el palacio, pero es siervo, es un mayordomo. Y entonces Dios le dice: hey, Sebna, ¿qué es tuyo aquí? ¿Qué crees que es tuyo? ¿Y a quién tienes aquí? Que te has labrado aquí un sepulcro, como el que labra en alto un sepulcro, como el que esculpe una morada para sí en la peña. Sigamos leyendo. He aquí, hombre, el Señor te arrojará con violencia y te asirá firmemente.
te enrollará bien como una pelota y te lanzará a una tierra muy espaciosa. Ahí morirás y ahí quedarán tus magníficos carros o tu vergüenza de la casa de tu Señor. Un verso más. Te despondré de tu cargo y te derribaré de tu puesto. Qué cosa más tremenda. Porque este Sebna, lo que era, ¿sabe qué? Era un usurpador. A ver. Usurpador. ¿Sabe qué? Este se creía el amo. Se creía el dueño. Se creía el dueño. Y entonces, ahí en el palacio, hermano, no se había muerto. Él mismo hizo su lápida y le puso Sebna, como quien dice, yo aquí voy a perdurar. Hermanos, la bendición de ser siervo no se labra en una piedra, se labra en la obediencia. Eso es lo que uno quiere de siervo. Y entonces yo recuerdo que en algunos textos de la Biblia, cuando un rey moría, ahí se moría y lo ponían, hermano, en el terreno donde estaba el palacio. Pero al rey, este no era el rey. Por eso le dice el Señor, a ver, es que eso está tremendo. ¿Y quién eres tú? ¿Qué tienes aquí que sea tuyo? Oye, hermano, ¿qué tienes aquí que sea tuyo? Así es el Señor. Anda, ve este mayordomo a Sebna, que está encargado de mi palacio, dice el Señor. Y mire lo que dice, ¿qué es tuyo aquí? ¿Y a quién tienes aquí? ¿Por qué te estás labrando esto? ¿Te quieres quedar aquí que tu nombre quede? Ya no es el nombre mío, dice el rey, dice el Señor, sino es el nombre tuyo el que quieres que quede aquí. Y entonces, pónganmelo aquí, por favor, a mí, en mi computadora aquí. Te depondré de tu cargo y te derribaré de tu puesto. Y en tu lugar voy a llamar a Eliakim. Lo vestiré con su túnica, con un cinturón. Lo vestiré con tu túnica. ¡Ay, Dios mío! ¿Con la túnica de quién? Con la de Sebna. Te voy a quitar, ¿sabe cómo es esto? Como cuando quitaron a Aarón, le quitaron su túnica y se la pusieron a su hijo. Lo vestiré con tu túnica, con tu cinturón lo ceñiré y tu autoridad pondré en su mano. Como quien dice, si tú eras mi siervo aquí, ¿qué te pasó? ¿Qué te corrompió? Dice, llegará a ser un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. Voy a poner la llave de la casa vi sobre su hombro. Oiga, lo voy a hacer como una clavija y sobre él voy a colgar toda la gloria de la casa. Mire ahí, y la carga colgada de ella será destruida entre todas las cosas que Dios dice. Quiere decir que este Sebna usurpa que la gloria que era para Dios sea para él. Él pensó que era el rey, ¿qué le parece? Como uno en la cabeza de uno de siervo o de hermano. Usted, mire, si yo estuviera hablando con pastores del ministerio, pero si estuviera hablando de servidores, de ancianos o diáconos, piensan que el equipo que están, hermano, trabajando es de ellos. Y por eso, ¿qué es tuyo? ¿Qué es tuyo? No, que mi grupo, que esta es mi gente. No, no es tu gente, es la gente del Señor. Cuidado, cómo nos podemos corromper, porque esa es la corrupción de los siervos. Bueno, hacemos una palabra de oración. Padre, he predicado tu buena palabra. Oh Dios mío, queremos honrarte. Sabemos que lo mejor, Señor, es adorarte y que adorarte a ti se va a mostrar sirviéndote. Queremos servirte como buenos siervos, que no nos vaya a pasar, Señor, de podernos corromper. Limpia nuestro corazón, nuestra mente, que en medio de que si viene la fama nos podemos retirar a orar. Tú eres un Dios bueno. Señor, mira todo tu pueblo que de alguna manera tiene contacto con esta enseñanza. Lo que queremos es, Señor, que nuestro nombre no se labre en piedra, sino que se labre, Señor, en obediencia. En el nombre de Cristo, gracias, mi Señor, amén y amén. Que Dios lo guarde, que Dios lo bendiga y hasta la próxima. Bendiciones.